Y también tenemos aquí un poco de pan. Miren ustedes, disculpen que le coja, ¿ok? Solamente le cojo esta feta de aquí, ¿ok? Un pedazo de pan. Si yo les dijera a ustedes, yo voy a orar por este pan, y en el momento que yo oro, este pan deja de ser un simple pan, se transforma en los huesos, los intestinos, la piel, el pelo, todo. ¿De quién? De Jesús. Y esto llega a ser el cuerpo de quién? De Jesús, el cuerpo de Cristo. Y otra cosa, si tú no crees en esto, si eres de esta determinada iglesia, entonces tú en ese momento, y peor si predicas sobre esto, tú vienes excluido de la comunidad. Y en aquel entonces hubo uno que llamaba Juan Hus, el cual por haber criticado también esto, ¿sabe lo que le pasó? Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Feliz sábado a todos. Estamos contentos, alegres. ¿Ah? Yo quiero pedir un favor, que los que se han preparado, hay un cantito que yo estuve cantando y me emocioné. El que me amó. Ok, por favor, los que... Venga, Isaí, ya, yo sé que ya te sentaste, ya te arreglaste bonito. Ven, por favor, nuevamente al piano. Las personas que están ahí quiero que canten, porque ese es el resumen de qué cosa, del tema de hoy día. Ok, me emocioné, verdaderamente está muy lindo ese canto. Yo quisiera que ustedes también se levanten y canten fuerte, porque si no cantan fuerte, otra vez vamos a cantar. Ok, vamos a cantar fuerte. ¿Listo? A ver, por favor, levántense. ¿Dónde están las hermanas que tienen bonita voz? ¿Dónde están? El que me amó vino otra vez a nuestro mundo a padecer, sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces se alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. Amén. Muchas gracias. Sí, es un coro pequeñito, pero poderoso, ¿verdad? Poderoso. El que me amó vino. ¿A qué vino? A este mundo vino a padecer. Pero esta segunda vez que Él vendrá, ¿a qué vendrá? Ya vendrá con poder y gran gloria, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con poder y gran gloria. Yo quiero agradecer al pastor de esta iglesia que me invitó a tener el tema de hoy día. Este mensaje va dedicado prácticamente no solo para esta comunidad, sino para todas las comunidades, protestantes, católicos, metodistas, de todo lo que hay, ¿ok? Va este mensaje porque es un mensaje poderoso del evangelio. Listo, entonces yo por eso estoy contento. Cuando me invitan, digo, vamos a predicar la palabra de Dios, ¿ok? En los canales, ustedes saben que tengo un canal en YouTube, ahí presento, ¿ok? Siempre los temas de la verdad bíblica. Pero ustedes saben, entre el conflicto entre el bien y el mal, ¿qué va a pasar? Siempre delante de una verdad bíblica va a haber ¿qué cosa? Una doctrina falsa. ¿La verdad viene de quién?
de Dios. La doctrina falsa, ¿de quién viene? Del diablo. Y entonces, los que me han seguido en los canales, ustedes van a ver, ¿no? Ahí está sobre todo. Sobre la Biblia también hay doctrinas falsas, otras Biblias, ¿sabían, no? Ok, otras Biblias. Sobre la Trinidad también, ¿qué cosa? Ahí ponen otros intercesores, ¿entienden? Y yo ahí le voy presentando la verdad, y después usted, cuando conozca la verdad, entonces va a conocer ¿qué? El error. Y hoy es un tema muy importante, ¿ok? Este tema de aquí es un tema de absoluta verdad, como Jesús nos enseñó, pero que en el transcurso de la historia de la iglesia se han presentado cosas demoníacas, unos inventos terribles, causas de persecución, de muerte. Imagínense usted, que el tema de hoy día es un tema muy, muy importante. Yo quisiera entonces que ustedes estén muy atentos, ¿ok? Otro agradecimiento es porque ustedes oraron por la salud de mi madre, ¿ok? Muchos de ustedes, ¿quién oró por la salud de mi mamá? A ver, yo quiero agradecer, ¿verdad? Mi mamá, prácticamente esto pasó hace 2 sábados atrás. Sucede que ella se desmayó, estando en la casa, se desmayó y estaba sola, ¿ok? Porque mi papá ya falleció, estaba sola mi mamá. Y se quedó ahí desmayada, pero en realidad le había un ictus, que ya proviene, después de ese ictus, si ella se quedaba ahí, ¿qué cosa? Podía hasta, ok, recientemente un familiar también falleció así en España, ok, y ella tuvo el mismo, imagínense que ahí el familiar, ¿no? De España salió la hija a hacer las compras, el papá se quedó ahí, cuando de pronto ella regresó y el papá estaba aquí, cosa. Bueno, el mismo problema de mi mamá. Mi hermana, cuando estaba saliendo de la iglesia, antes de irse a su casa, dice, pasemos a visitar a mi mamá, algo le... Y mi cuñado va a visitar. Cuando entra a la casa, le ve que mi mamá estaba ahí en el suelo. Y entonces ese momento van. Y entonces yo les agradezco porque ella pasó bastante tiempo. Imagínense ustedes de lo que es nuestra cabeza, nuestro cerebro, ¿no? Tiene esos circuitos ahí que dominan todos nuestras articulaciones, nuestros movimientos. Y ella... a pesar de que ya le hicieron el tratamiento, todo eso, le dieron todo lo que tenían que haberle hecho, ¿no? Yo no tengo aquí palabras técnicas médicas para poderles decir a ustedes, así les hablo analfabetamente, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa? Pasa que ya, una vez que ella ya se recuperó, ya salió de este estado de desmayo, de coma, ¿ok? Cuando le dan de comer a ella, al momento de comer, solo deglutía, ¿cómo se dice? Tragaba, ¿ok? El líquido. La parte sólida, el cerebro decía que no, ¿entienden? Iba acumulando ya a un lado de las, ¿ok? Decían, el doctor dice, no, tiene que comer. Entonces ahí él se da cuenta de que algo pasó ahí, algún cortocircuito ahí. Imagínense usted, y iban a hacer otras operaciones, ya más complicado, y ella era todavía media ida. Pero gracias a Dios, ¿ok? El doctor dijo, tiene que comer alimento sólido, tiene que comer. Y hace 3 días atrás nos viene la linda noticia de que ya el alimento sólido finalmente, si no tenían que practicar traqueotomías, cosas así, ¿no? Entonces ya era más complicado, ¿ok? Y entonces ahora ella ya está ya comiendo, está en casa. Le conté de que había más de 100 personas que estaban orando por ella. Está agradecidísimo, ¿ok? Con los hermanos, muy agradecido, ¿ok? Entonces, eso es, ¿no? Les agradezco infinitamente. Listo. Hoy les quiero hablar sobre un tema que ya fue hablado, pero que alguien decía que en la repetición constante, ¿okay? De una misma cosa, ¿okay? Hace que las personas lleguen a la acción. Y como parece que la vez anterior no se pudo grabar el tema, ¿sí? Habían algunas discusiones sobre lo que vamos a tratar hoy. Yo agradezco a los hermanos que me han preparado aquí. Miren ustedes qué bonito. Han preparado aquí esta mesita, ¿ok? Aquí hay un pedazo de hierro, miren ustedes, un pedazo de hierro, ¿ok? Después van a saber para qué es, ¿ok? No es para dar en la cabeza a nadie. Aquí también tenemos un lindo racimo de uvas, tenemos también, aquí este es el vino, y también tenemos aquí un poco de pan, miren ustedes, disculpen que le coja, ¿ok? Solamente le cojo esta feta de aquí, ¿ok? Un pedazo de pan. Si yo les dijera a ustedes, yo voy a orar por este pan, y en el momento que yo oro, este pan deja de ser un simple pan, se transforma en los huesos, los intestinos, la piel, el pelo, todo. ¿De quién? De Jesús. Y esto llega a ser el cuerpo de quién?
de Jesús, el cuerpo de Cristo. Y otra cosa, si tú no crees en esto, si eres de esta determinada iglesia, entonces tú en ese momento, y peor si predicas sobre esto, tú vienes excluido de la comunidad. Y en aquel entonces hubo uno que llamaba Juan Hus, el cual por haber criticado también esto, ¿sabe lo que le pasó? ¿Sabe lo que le pasó a Juan Hus? Ustedes saben lo que le pasó. Porque esto ya no era un simple pan, sino que era él. Miren ustedes lo que quedó registrado en la historia. Dice así: la Iglesia Católica tomó varias medidas contra quienes se opusieron o criticaron abiertamente la doctrina de la transubstanciación, especialmente durante la Edad Media y la Reforma Protestante. Represalias y acciones principales: condena oficial de herejía quienes rechazaron la doctrina de la transubstanciación, como John Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio o Calvino, fueron generalmente declarados herejes por la Iglesia. Esta condena implicaba la exclusión de la comunión eclesial y el riesgo de persecución civil y religiosa. La Iglesia apeló a los poderes civiles para castigar a herejes y disidentes. Los concilios medievales establecieron que los gobernantes debían colaborar con la Iglesia para exterminar o reprimir a los herejes. En muchos casos se les encarceló, desterró, confiscaron bienes o incluso ejecutaron, como fue el caso propio del personaje que estamos hablando, de Juan Hus, en 1415. Entonces yo el texto le agradezco mucho a mi esposa que leyó el texto que estábamos leyendo, que se encuentra. Le leo nuevamente. Dice así: 1 Corintios 11 del 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Les voy a hablar hoy sobre la Santa Cena. Y en la iglesia, hermanos, siempre han habido discusiones, siempre han habido peleas. Pero una cosa es cuando hay peleas o discusiones por factores doctrinales, de lo cual ustedes tienen que estar ahí a favor de la verdad. Si, por ejemplo, hay una cierta iglesia que dice, me decía una persona recientemente, ¿no? Dice, mira, yo quiero traerle a la iglesia, una persona que es del extranjero, dice, yo quiero traerle a la iglesia, dice, a donde yo voy, pero esta persona es de otra confesión religiosa, pero yo tengo vergüenza, dice, de traer, porque los hermanos ahí llegan, dice, están atrasados, se visten mal, se comportan mal, pelean, dice. Y en cambio ellos en la iglesia donde ellos están, que es de otra denominación religiosa, dice, los hermanos son amigables, son lindos, son cariñosos, se ayudan, nadie se ve con mala cara, son siempre sonrientes, Pero yo sé que ellos no tienen la verdad y yo tengo la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Yo mejor, para que no venga a sufrir en esta iglesia, mejor les voy a dejar que se quede allá. ¿Qué dicen ustedes? No, imagínense, y me hacen esa pregunta, me llama una telefonada propio desde lejos para pedir una consejería de qué les recomendaría yo, ¿entienden? Yo le digo, mira, en realidad, si tú sabes, que en tu iglesia se predica la verdad, es necesario que tú prediques, porque en la iglesia, hermanos, en la iglesia, ustedes Jesús mismo dijo, si alguien, por ejemplo, se va de esta iglesia por factores doctrinales, yo estoy de acuerdo. La iglesia está abierta, porque esta iglesia está abierta. Sea para cuando quiera entrar, sea para cuando quiera salir. Y yo soy el primero que sí oficialmente, alguna de las iglesias, o la iglesia a la cual yo pertenezco, oficialmente me viene a decir una doctrina
que no tiene fundamento que en la sola palabra de Dios, yo les digo, quedamos como amigos, no hacemos negocio, yo me voy de aquí, chao. Y eso ustedes no tienen que tener miedo. Toda iglesia tiene que tener la doctrina, cada enseñamiento solamente en donde, en la sola palabra de Dios. ¿Ok? Escrito está. Tiene que ser así. Jesús así venció el pecado. Escrito está. Escrito está. Pero lamentablemente hay la mayoría de personas, ¿ok? Iglesias enteras, que no tienen todas las doctrinas profundas, raíces bíblicas, sino que tienen en las tradiciones. Y entonces cuando tú dices, entre la tradición y la doctrina de la palabra de Dios, ¿a cuál das más peso? Ellos, imagínense ustedes, arrogantemente dicen a la tradición. Entonces ustedes ahí tienen que tener el coraje, sin miedo, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aléjate de esa iglesia. No te lo digo yo, lo dice Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. ¿Listo? Si hay alguien aquí, por ejemplo, que tiene duda sobre alguna de las doctrinas que esta iglesia predica, ustedes tienen que acercarse al pastor y decir, mira, explícame bien esto. Explícame. ¿Ok? Eso lo digo con toda sinceridad. ¿Listo? Entonces ahora, si hay en la iglesia, por factores doctrinales, tú te vas bien. Pero si es por factores de discusiones, de peleas entre hermanos, ¿ok? Yo creo que aquí, en esta iglesia también hay peleas, hay discusiones, hay problemas en esta iglesia. O son, no, ya por allá está dice aquí, ok, y a veces los pastores que vienen así, que surar la gruesa, ¿no? Dice, aquí sí que ha habido eso. Y más en vez de estar evangelizando, están, ¿qué cosa? Resolviendo problemas y más problemas. Y hay hermanos que gratuitamente ponen más gasolina en el fuego, ¿no es cierto? De ganita, ok. Yo pido a sus hermanos que por favor no metan más problemas. Ayuden a la evangelización, o si no, imagínense, las almas mueren allá y aquí peleando como se dice, como el gato y el ratón, ¿no es cierto? No está bien eso, no está bien. Yo no sabía nada de esta iglesia, pero veo por allá una hermana y dijo, no, aquí hay problemas. Ok, y entonces ahora, de este tema, miren ustedes, sobre las peleas, incluso el apóstol Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Esos eran dos peleas tremendas entre dos grandes pilares del evangelio, el apóstol Pablo y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar de haber caminado sobre las aguas, de haber visto tantas maravillas, ¿no es cierto? Ok, milagros, pero sin embargo era un sinvergüenza, ¿cómo se podría? Un hipócrita, que cuando estaba con uno se comportaba, tenía el síntoma del camaleón, se dice, ¿no? Que cuando estoy acá me he visto así, me estoy acá me he visto de esa manera. Ok, los cristianos no tenemos que ser así, tenemos que ser originales, donde vayamos, donde sea que estés tú, eres tú. Ok, eres tú. ¿Listo? Y entonces ahora, Pablo, viendo esa hipocresía de él, le corrige. Y el pobre Pedro ahí quedó calladito, humilde. Y él con ese silencio reconoció su error. O sea que ahí va a haber. Jesús mismo dijo, en mi iglesia, en la iglesia de él, va a haber ¿qué cosa? Cizaña y va a haber trigo. Va a haber ovejas y van a haber cabras. Yo les aseguro que si digo aquí, alza la mano las ovejas, toditos alzan la mano, pero por ahí hay cabras también. ¿Entiende? Y Jesús dice, va a haber cabras. ¿Ok? Ahora no me pongan ahí quién es la cabra y quién es la oveja. ¿Ok? Pero hay cabras. Listo. Y Jesús dice, yo pondré, ¿no? Cuando yo venga, pondré las cabras a un lado, las ovejas a otro lado. Dice, ¿no es cierto? Y les diré a mis ovejas, venid. Y a las cabras. Y entonces ahora, a la luz de esto, Jesús nos habla de esta Santa Cena. Y esto es lindo. Las cosas que estoy diciéndoles a ustedes, si ustedes quieren profundizar más de este tema, yo agradezco a mi querida esposa. Ella hizo en su licenciatura de teología, hizo propio que la tesis de grado de ella fue propio sobre el origen de la Santa Cena. ¿Ok? Un tratado histórico desde la Pascua, ¿ok? Hasta la Santa Cena. Lindísimo. Entonces yo todo eso lo extraigo, el tema que tengo ahora lo extraigo propio de
gracias a ese tratado muy lindo que hizo, ¿no? De 100 páginas, listo. Y entonces yo quiero agradecerle a mi querida esposa por esto. Pero ahí, cuando ustedes ven, ¿no? En esto de la Santa Cena, es una cosa linda que Jesús, ¿qué es lo que tú dijeras si estuvieras por morir? ¿Qué es lo que tú dijeras? Y sabes que es tu última comida. Y Jesús, esa era. Lo que él instituyó ahí era propio antes de qué cosa. Antes de morir. Por eso él dice, de este vino es la última vez que yo beberé con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo regrese. ¡Wow! Y el sentimiento de él estaba ¿qué? Él estaba con una agonía de muerte. Yo no sé, ustedes, por ejemplo, cuando se habla de muerte, ¿no? Normalmente, bueno, sí, tanto, los dos van a morir, yo casi que me creo Superman, ¿no? Ok, o inmortal, ¿verdad? Parece que no me llega la muerte, ¿no? Pero si tú supieras que tú mueres, mañana mueres, estés donde estés, ya tu proceder sería ¿qué? ¿Qué hicieras tú? Si sabes que mueres mañana, punto, estés donde estés. Dice, me voy a escapar de aquí a Latinoamérica. Llega allá a Latinoamérica, mueres. Ok, mueres. No hay. Y Jesús, imagínense, antes él decía, mi hora no ha llegado. Pero ahora él dijo, mi hora, ¿qué cosa? Ha llegado. Mi hora ha llegado. Y rapidito, Pedro ahí no para ayudar. Oye Jesús, pero si tu hora ha llegado, mejor vamos a otro lado. Escapemos de la muerte. Como que... Y Jesús ese rato, aléjate de mí, Satanás. Y la cosa es seria. ¿Van entendiendo? Porque Pedro no estaba entendiendo la misión por la cual Jesús vino. Él vino para darnos vida eterna, pero por medio de su muerte. Él tenía que morir y vencer a la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. En síntesis. Por eso dice, el que me amó, vino una vez a este mundo ¿a qué? A padecer. Pero ese era el objetivo. Y habían obstáculos ahí que Jesús encontró. Y cuando él va a orar, la Biblia dice, el Evangelio de Lucas sobre todo, ¿no? Él que era un doctor, un médico, él, ¿no? Dice que Jesús era una tristeza de muerte que casi se caía, se estaba cayendo. ¿Cómo será eso? Yo no sé si ustedes han sentido alguna vez tristeza de muerte. No sé si ustedes han sentido así. A veces uno se siente tristeza, se llora, ¿no? Tristeza. Pero tristeza, una tristeza así de muerte, de angustia, ¿cómo será? Al punto de sudar. No sé cómo se llaman aquí, alguien usted sabe, los de enfermeros, los médicos. ¿Cómo se llama esa enfermedad de la persona que está así tan estresada, angustiada, que suda sangre? ¿Cómo se llama? El sudor de sangre por angustia, ¿cómo se llama? Eso es lo que sufrió Jesús. La Biblia dice que él estaba orando y ¿qué pasó? Dice que, ya saben el nombre, ¿cómo? Hematohidrosis. Imagínense, eso es lo que Jesús estaba padeciendo. Por eso que si alguien me viene y me dice, no, los cristianos no tienen que sentir estrés. ¡Mentira! Jesús estaba ¿qué? Estresado, angustiado. ¿Ok? ¿Y Jesús qué hace? Sudaba sangre. Y ahora entonces él, pero antes de todo eso, él viene y hace esto. Organiza esta cosa. Y dice, muchachos, esto es. Aquí está el pancito. Aquí está el pan. Y aquí está el vino. Y yo quiero que ustedes, todas las veces que os ruináis, o sea que no hay un tiempo limitado. Hay iglesias que antes lo hacían todos los sábados, por ejemplo, cada vez que se encontraban, ¿entienden? Pero vuelta así a perder el significado. Al menos de esta comunidad yo sé que lo hacen una vez cada 3 meses, ¿ok? Y entonces ahí, o 4 veces al año. Pero esto uno se puede hacer cuantas veces se quiera. Pero el hecho está en recordar. Jesús dirá, tomad, comed. ¿No es cierto? Esto es mi cuerpo. Hacedlo esto. ¿En qué dice? En memoria. En memoria. Y ahora lamentablemente, hay algunas posiciones en el transcurso de la historia, y les voy a decir
cuáles son estas posiciones en cuanto a estas posiciones aquí. Miren, hay al menos 5, de las cuales, a ver, 2, 4, 6 son. Les voy a decir las 4 principales. La primera, que a mi parecer es falsa completamente. No, bueno, yo les voy a decir a ustedes cuáles son y ustedes me dicen cuál sería la verdadera. ¿Ok? La primera es la transubstanciación, en la cual el dirigente eclesiástico que está aquí ora por este pan y ora por ese vino, y esa materia prima de aquí, esto, el trigo hecho ahora pan, se transforma en el verdadero cuerpo y el vino en la verdadera sangre de Jesús. Esa es la sustancia transformada. Díganme ustedes si eso es bíblico o no. Y eso fue patentado por Inocencio III, el dirigente. Dijo, esto es el pan, y así tiene que ser. Y todos los que son de esta iglesia tienen que creer en esto. Y el que no cree caput, era en aquel entonces, no, en italiano, caput. ¿Ok? Terrible, terrible. ¿Ok? Hay otro, en cambio, que se alejó de ahí. Eso fue el doctor Lutero, que también era, ¿qué cosa? Era él católico, pero ustedes saben, y este fue uno de los motivos también, Lutero. Él dijo, no es transubstanciación. Él dijo, es consubstanciación. O sea que el cuerpo y la sangre de Cristo coexisten con el pan y el vino. No es un cambio total, sino una presencia física real. Entonces la gente, explícame un poco. Y entonces él cogió y dijo, verá, es más o menos así. Es como este pedazo de hierro. Si yo a este pedazo de hierro de aquí le pongo ¿qué? Le pongo fuego. Traje esto no porque fumo, ok, solo como ejemplo. Le pongo el fuego y ¿qué pasa con el hierro? Se calienta, pero cuando se calienta bastante, ¿qué pasa? Se quema, pero ¿qué sucede? ¿Qué color se hace el hierro? Se hace rojo vivo, ¿no es cierto? Y cuando usted ve ese pedazo de hierro ahí, rojo vivo, entonces dice, ¿pero es hierro, sí o no? Es hierro, pero es fuego también. Es fuego. Entonces él dijo, esa es la consubstanciación. O sea que Cristo está ahí, en medio, pero no se transforma. ¿Sí me entienden? Y vino Juan Calvino, ustedes han escuchado, Giovanni Calvino, Juan Calvino, ¿no? Él dijo, no. Transubstanciación, consubstanciación, no está bien. Alejen eso de ahí. Ok, él dijo, no. Cristo está, su presencia es real. ¿Ok? Eso se llama la presencia espiritual. Cristo está espiritualmente presente. Es recibido por la fe en el creyente. No es un cambio material, pero está en forma especial. ¿Ok? Según ustedes, ¿está bien? Y algunos por ahí van diciendo, bueno, transubstanciación, no. Consubstanciación, no. Presencia real. Ok. Hay en cambio el otro que es el memorialismo. Ok, dice, el pan y vino son símbolos o memoriales, sin presencia real ni ninguno otro de las otras, sino solamente que como un recordatorio del sacrificio. ¿Qué creen ustedes? Y hay otros dos que vinieron, ¿no? La transfinalización y el realismo simbólico. Como no estoy completamente de acuerdo con eso, entonces yo. Ahora, ¿cuál era el primero? Transubstanciación. Segundo, consubstanciación. Tercero, presencia real. Y el otro, memorialismo. Yo no sé en qué creen ustedes. Y eso les digo, ¿sabe por qué? Porque había, una vez estábamos yendo con mi esposa ahí en la universidad donde estábamos estudiando, y vemos de sábado en nuestra universidad que salía humo. Nosotros de sábado, humo, fuera. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y entonces dijimos que es extraño que alguien esté haciendo parrilladas ahí afuera, en pleno sábado, después del culto. Y vamos a ver, y había una hermanita de iglesia, que era la diácona de la iglesia, que tenía este pan, y ¿sabe qué estaban haciendo el pan? El pan que sobró de la Santa Cena. ¿Qué estaban haciendo? Estaba quemando. Pero la forma como ella estaba mirando el pan, cómo lo hacía, casi que a mí me daba la lectura de que ella estaba quemando ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? No lo hacía en sentido de
memorial, sino en sentido de que algo pasó con la oración que transformó estos elementos en ¿qué? En algo divino, místicamente. Y yo le veía a esta hermanita, humilde, sincera, pero así, con una, ¿ok? Y entonces de ahí viene, ¿no? La pregunta, ¿y ahora qué se hace con el pan? Aquí, cuando hacen ustedes la Santa Cena, ¿ok? Sobra pan, sobra vino, ¿y qué se hace con eso? Algunos dicen, ve, es que esto, el vino a veces uno por ahí dijo, yo voy y le boto en el baño, ¿entiendes? Otro dijo, no, ¿cómo vas a botar en el baño? Hay que botar ¿en dónde? En la tierra, en el árbol. Dice, no, pero la otra vez yo fui a hacer así, después vino un perro y qué cosa, orinaba sobre la sangre de Jesús. ¿Sí me entiende? Hay unos que así en forma irónica, en forma macabra, mala, ¿ok? Comienzan, incluso cuando toman, ¿no? Están tomando ahí, toma la sangre de qué? La sangre de Jesús, toma. Y sirven eso para las borracheras, ¿entiende? ¿Cómo es que? ¿Por qué? Entonces yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué determinadas iglesias queman el pan que sobra y botan el vino? Al menos cuando yo he oficializado estos eventos, ¿qué hago yo? Digo, miren, cuenten el número de asientos, más o menos sabemos cuántas personas vienen. Y por favor, ese pan que se ha servido, todo. Que no quede nada. Y los diáconos se encargan. Cuando ya han repartido a todos, entonces siguen dando. Los hermanos ya les expliqué esta situación y entonces, ¿qué cosa? No sobra pan ni vino. Porque si no meten después, ¿se entienden? No, y la pregunta es, una señora, ¿y ustedes por qué hacen eso? Porque claro, dice, ustedes no creen en la consustanciación, no creen en la transustanciación, no creen en la presencia real. Entonces, ¿y por qué queman así con una reverente? Dijimos, mira, esta es una cosa irreverente, no tanto por la transformación, porque no hay transformación de nada. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero simbólicamente por el emblema a lo que representa. Este pan es partido, como yo voy a ser partido. ¿Ok? Entonces eso. Hay por ahí alguien dijo, no, pero este pan, ¿qué cosa? La Biblia dice que cuando Jesús hizo el milagro, dijo, recójase todos los panes, no se bote nada. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cómo es que ahora están botando estos panes? Están quemando, están botando lo que sobra. Sobre todo, por ejemplo, en grandes tribus. Había un hermano que me dice, mira, la otra vez fuimos a hacer Santa Cena, han hecho demasiado pan y la gente que vino, pero ya fue consagrado todo y ahora ¿qué hacían? Y la gente era pobre. Era un sector de África. ¿Qué se va a botar todo este pan? ¿Qué va a hacer? ¿Eso es un pecado botar el pan? ¿Se me entiende? Y entonces se meten ahí en dificultad. Entonces, nosotros decimos, mire, es necesario que respetar la simbología. El pan ese que viene consagrado en la oración, todo lo demás, que es un bonito, significado, ¿no? Lo hacemos por reverencia al emblema, a lo que significa eso. Escuchen, les leo lo que dice. La iglesia quema el pan sobrante y desecha el jugo de uva por respeto a la simbología sagrada y para evitar profanaciones o usos indebidos. Pero esto no implica que quieran desperdiciar alimentos sin sentido. Motivos para no conservar ni desperdiciar. La práctica tiene bases en principios bíblicos, como el ejemplo del maná en el desierto. Dios mandó que solo se recogiera lo necesario para cada día, para evitar que el sobrante se echara a perder y ocasionara corrupción o mal uso. En Éxodo 16. Esto motiva a que solo se prepare o use lo necesario en la cena para ese momento y evitar que los emblemas simbólicos se deterioren o se traten sin reverencia. No se guarda pan ni jugo sobrante porque se considera que el emblema debe usarse para la ceremonia inmediata. Guardarlo podría dar lugar a confusión, falta de respeto y mal manejo. Por eso se destruyen o eliminan los restos de manera respetuosa, no por desperdiciar, sino por salvaguardar la dignidad del símbolo. Quemar el pan sobrante es una forma digna y cuidadosa de eliminarlo, sin dejar que se use para otros fines comunes, manteniendo así la santidad del memorial. Por tanto, no es un desperdicio sin sentido, sino una práctica con base en principios espirituales y prácticos para proteger el significado de la Cena del Señor y evitar profanaciones o usos indebidos. ¿Están entendiendo? Delante de todo esto, ¿no?
uno se puede decir, y ahora yo cuando tengo que participar a la Santa Cena, porque ahí también viene el concepto. El primer concepto era esto, que quería que quede claro. El segundo concepto es mi participación o no. Porque ustedes se van a encontrar, cada vez que hay Santa Cena por ahí hay, al menos yo cuando era de otras denominaciones religiosas, ¿no? Pasa que yo me encontraba que una semana antes, ya el diácono, el pastor, el dirigente, por favor, prepararse para el próximo, la próxima semana que vamos a tener Santa Cena. Prepárense espiritualmente porque el que come indignamente, ¿qué cosa? Caput. Ok, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado eso ustedes? Si ustedes comen, participan indignamente, serán culpados del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Y qué significa eso? No, que tú en el día de la condenación vas a sufrir más si tú practicas indignamente. Y en el día de la Santa Cena se hacía un día del termómetro espiritual. Si yo veía que el hermano participaba, ese hermano está bien. Ese sí que está perfecto. Pero como siempre hay las cabras también ahí, ¿no? ¿Entiendes? Rápido dice, ve, si yo soy mejor que este de ahí, ¿cómo es que ese participa? Si yo que soy mejor no participo. ¿Van entendiendo? Y ese era un termómetro, un momento que en vez de ser un momento de memorial por todo el sacrificio que Jesús hizo, ahora yo estoy ahí a distinguir quién es del santo y quién es del justo. ¿Quién es del justo y quién es del injusto? ¿Quién es el digno y quién es el indigno? Entonces ahora, delante de esto, quiero decirles que uno si se viene con ese concepto a la Santa Cena, no soy digno, entonces ahí uno se siente un poco y la duda para poder participar. Entonces, porque ahí dice Pablo lo dice claramente, que no hay que comer. Entonces, hay dos las motivaciones para excluirse de la Santa Cena. El uno es desde un punto de vista emocional, ¿verdad? Problemas de un conflicto interpersonal no superados, momentos de incomodidad donde la duda es la mejor consejera. Pero también está desde un punto de vista teológico, porque en 1 Corintios 11:27 dice, de manera, escuchen bien, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿no? Continúo a anunciar a los otros, a mis hermanos y hermanas, que todavía creo en el inmenso valor de la muerte de Jesús para mi salvación. Cuando el diácono pasa por mi puesto y yo he tomado la decisión de no servirme de aquellos símbolos, del pan y del vino, me parece que nos encontramos frente a una gran tensión entre el principio teológico y la práctica eclesiástica. En primer lugar, viene predicado la muerte de Jesús como un remedio para mis pecados, de lo cual la Santa Cena es una señal. En segundo lugar, no me acerco a estos símbolos si primeramente no me siento puro, no me siento digno, no me siento perfecto, no me siento apóstol. Si la Santa Cena, en resumen, en síntesis, al participar yo de esto que Jesús me dijo, y yo felicito a todas las iglesias que no solo practican la Santa Cena, sino que Jesús antes de la Santa Cena también sabe lo que hizo, lavó los pies en rito de humildad. Y yo felicito a todas las iglesias que hacen, sea uno, sea el otro, y en el rito de humildad Jesús dirá, si yo que soy maestro y Señor hago estas cosas, hacedlo vosotros. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí, en ese momento, si Jesús lavó los pies polvorientos, yo me imagino si Jesús le va a lavar los pies a ustedes van a responder como Pedro, ¿no es cierto? No, esto es un trabajo de los siervos. No. ¿Y Jesús qué le dirá? Yo por eso en mi recomendación era, Jesús cuando hizo eso, no invitó a todo el mundo. Jesús escogió a quienes, a los discípulos, aquellos que ya habían sido miembros, discípulos, seguidores de él, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace un seguidor público de él? ¿Cómo yo sé que ya dejas de ser novia? Cuando tú te casas y eres mujer. Caso contrario, eres novia y novio.
Algunos dicen, no vio. Ok. ¿Y ahora qué pasa entonces? Ahí delante de esto, ahora tú te bautizas, llegas a ser miembro. O sea que todos los que estaban ahí eran miembros ya bautizados. Eran miembros bautizados los que estaban participando. Eran los discípulos de Jesús. Pero ¿qué es lo que dijo Pedro? No. A mí no me lavarás los pies. No me vas a lavar. Y Jesús le dijo, hey, atento. Porque si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿En dónde? En el reino de Dios. Entonces ahí este Pedro era de un carácter así, ¿no? Dice, entonces no solo los pies, sino todo. Y Jesús dice, hey, no. Porque el que ya está lavado todo, no necesita sino lavarse solo los pies. ¿Van entendiendo? El lavarse de los pecados, ¿sabes dónde es? En el bautismo. Ahí estamos muriendo. Es como cuando ustedes, no sé si ha pasado en los tiempos de antes que estaban ahí, ustedes se han bañado en los ríos, ¿no? ¿Ok? Se vayan en los ríos, están limpiecitos. Y cuando ustedes regresan, ¿a dónde? A la tienda, a la casa, regresan, pero están lavados todo. Pero cuando regresan, ¿qué hacen? Llevan la botellita de agua y antes de entrar en su casita, ¿qué se han ensuciado ustedes? Los pies. Entonces se lavan los pies. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo está lavado. Jesús dice, es necesario esto. ¿Ok? El rito de humildad también es hacer sentir al otro como superior a uno mismo. El orgullo a un lado, ¿verdad? Y Jesús lo hizo eso. Y entonces ahora, para regresar a esto, ¿no? Dice entonces, ¿qué es ser digno para participar a la Santa Cena? El término indigno o digno viene del término axios. Axios. ¿Y saben qué significa ese término? Significa que, pongamos aquí, cojo como ejemplo esto, ¿no? Es poner, ok, aquí, más o menos como hacían los babiloneses, ellos ponían, ¿no? Dice que uno tenía que pesar después de la muerte el corazón de uno como con menos de una pluma, ¿no? Para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? El término axios, ¿qué significa? Que una cosa para que sea digna, tiene que, disculpen que le pongo aquí una uva, ok, una uva diferente. Tiene que ser, bueno, ustedes imagínense que aquí va otro peso mayor, ¿no? Aquí tiene que estar una cosa, ustedes han visto cuando eran las balanzas así, ¿no? Balanzas de kilogramos, ¿no? Entonces dice, aquí está de libras, ¿no? Dice, ok, ahora está la libra perfecta, porque la balanza se mantuvo perfecto. Si está muy así, quiere decir que está mucho peso, ¿verdad? Tiene que estar perfecto. Ese es el término axios para decir que es un término de dignidad. Está indigno cuando no está Pero ¿saben qué? La pregunta es, ¿cuándo yo me siento digno si poniendo el carácter de Cristo aquí y yo acá? Nunca. Gracias, hermano. Usted ya ha sintetizado el sermón. O sea, una cosa es digna cuando puesta en un plato de la balanza llega a equilibrarlo. O sea, llega a ser del mismo peso, llega a ser iguales al peso de referimento puesto sobre el otro plato en el cual está Cristo. La pregunta sería entonces, ¿cuándo es que nosotros, en manera personal, aparecemos en relación a Cristo dignos? ¿Existe un momento en que podemos equilibrar la balanza del confronto entre nuestra dignidad y la dignidad de Cristo? La respuesta es clara. Si bien es cierto que somos llamados a hacer frutos dignos de arrepentimiento, es también verdad que el hombre de la Biblia se ve y continúa a verse siempre indigno. No solamente es propio este grado de reconocimiento que le permite de recibir el don de la gracia que Cristo ofrece. Yo nunca me voy a sentir bíblicamente digno de participar, entonces, ¿a qué? Desde ese punto de vista moral. ¿No es cierto? Nunca. Porque yo soy, ¿qué? Indigno. Frente a la pureza de Jesús, yo no soy, ¿qué cosa? Nada. Razón que dijo Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno que yo no soy digno. ¿De qué? Ni de desatar las sandalias de él. Imagínense. Entonces, ¿qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice aquí? Cualquiera que participe indignamente. Díganme ustedes desde un punto de vista moral, ¿quién de aquí es digno de decir, yo puedo participar? Levántalo. Nadie.
Y ahora el problema es, si Jesús dice, participe, hagan, porque esto a ustedes les va a recordar lo que yo hice por ustedes y que yo voy a regresar. Pero yo no me siento digno. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? O sea que el apóstol Pablo está diciendo una cosa contraria. No. Vamos a ver aquí el significado gramatical de indignamente. Este término presente en el texto, indignamente, no es un adjetivo, sino un adverbio. O sea, se refiere no a la calidad moral de los participantes o cualidad moral de los participantes, sino al modo de celebrar. Esto, en este sentido, Ralph Fuller, un teólogo, dice lo mismo. Miren lo que dice. Para Pablo, la indignidad no consiste en la cualidad moral, es decir, en el carácter de quienes participan en la Santa Cena, sino que es el resultado del modo errado o equivocado de ver la comida, o símbolos en este caso, ¿no? Los símbolos sagrados, con el que se contradice la solemnidad del servicio. La palabra dignos, entonces, no es en sí lo que nosotros creemos desde un punto de vista moral, sino que aquí significa desde un punto de vista de la participación. Hay algunos términos, algunos textos, por ejemplo en Lucas 15, miren lo que dice, hablando del hijo pródigo, dice, me levantaré. ¿Quién dice esto? El hijo pródigo. ¿Qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ustedes saben la historia, ¿no? He pecado contra el cielo, contra ti. ¿Y qué dice? Ya no soy digno. En el momento que dice, ya no soy digno, el Padre está a representar a ¿quién? A Cristo. Y en el momento que Él dice, yo no soy digno, aleluya, ¿qué hace el papá? Hagamos fiesta, porque este se considera indigno. O sea que yo, para acercarme a Dios, no tengo que considerarme que digno, perfecto, porque ya estaban algunos en el tiempo de Jesús así. Y Jesús dirá, no, porque yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. En Lucas 7, esto es lindísimo. Esto es la curación del siervo del centurión. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Era una persona que no era ni judía. Y este centurión viene, tenía un siervo, estaba enfermo. Y cuando le dice a Jesús, mira, mi siervo está enfermo, Jesús va para allá, pero Jesús le dice, no, el centurión le dice, no entres a mi casa, por favor. Y dice, ¿por qué? Porque no soy digno. Miren ustedes, yo no soy digno de que tú, la santidad, el poder, la divinidad completa, entre a mi casa de este hombre pecador. Y de ahí le dice una cosa, di solo tu palabra y mi siervo que sanará. Porque yo también soy que un general. Y le digo a este, haz esto, y me obedece. Y Jesús coge y dice, no ha hallado fe como la de este hombre, ni en Israel. ¡Wow! Y así fue como le curó. Pero el hombre dijo, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué hermoso!, ¿no? ¡Qué hermoso! Y Jesús hace el milagro propio. Porque en la Biblia, ¿saben quién es el único digno? ¿Quién es el único digno? En la palabra de Dios. Miren, en Apocalipsis 5:12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El único digno, entonces, es Dios. Y aquí miren quiénes son los indignos. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de ¿qué? De inmundicia. O sea que somos indignos. El contexto nos dice una cosa importante. Miren lo que dice aquí Pablo. Cuando, en 1 Corintios 11, del 20 al 22, cuando pues os reunís, escucharán bien, os reunís vosotros, eso no es para comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Aquí Pablo hace una catequesis de lo que significa, ¿ok? Y es por eso que usa el término indignamente. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel entonces, después que Jesús ya se fue al cielo, ¿qué pasa? Se encontraban los hermanos de la iglesia, hacían los famosos ágapes, ¿no es cierto? Las coinonías. Y entonces, estando ahí juntos, comían juntos, pero ahí venía el hermano que traía, ¿no? Sus comidas, sus prelibatezas grandes, ¿no? Pero no hacían todo junto, sino todo separado. Y venía el hermano millonario, ¿no? Trayendo ahí, yo me imagino, todas sus cositas, y el hermano pobrecito. ¿Me entienden? Y delante de todo eso, entonces ellos causaban vergüenza, mal. Miren lo que dice, escuchen el contexto. Los corintios estaban apartando mucho de la sencillez de la fe y de la armonía de la iglesia. Continuaban reuniéndose para el culto, pero con corazones apartados unos de otros. Habían pervertido el verdadero significado de la cena del Señor, dándole en gran medida el significado de una fiesta idólatra. Se reunían para conmemorar los sufrimientos y la muerte de Cristo, pero convertían la ocasión en momentos de banqueteos y complacencia egoísta. Había llegado a ser costumbre, antes de participar de la comunión, de unirse a una comida social. Las familias de los creyentes traían su comida al lugar de la reunión y comían sin esperar cortésmente a que otros estuvieran listos. La santa institución de la cena del Señor se había convertido para los ricos en una ocasión de glotonería, mientras que los pobres tenían que avergonzarse cuando su escasa comida contrastaba con las costosas provisiones de sus hermanos ricos. Pablo reprocha a los corintios por hacer de la casa de Dios un lugar de banqueteo y orgías, semejante a un grupo de idólatras. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que bebáis? Yo no os alabaré en esto, dice, ¿verdad? Dice, estos maestros habían comenzado asegurándoles que no era malo asistir a fiestas idólatras y finalmente habían introducido prácticas similares en la iglesia cristiana. El término indigno no se refiere a la conducta moral de la persona, sino a la forma de participar. Es un error de comprensión, mas no de errada conducta moral, lo que Pablo trata de corregir. Esto viene mayormente explicado en un texto más allá, cuando dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. La Santa Cena de Jesús. Una importante consideración puede realizarse si aprofundizamos la primera Santa Cena, nunca antes realizada. Aquella, la Santa Cena instituida de Jesús, ¿ok? La primera Santa Cena. El texto bíblico dice que después que entró Satanás en Judas Iscariote, eso está escrito en Lucas 22:3, declara el Evangelio según Lucas que Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y dice, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Ahora mi pregunta es, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús no impidió a Judas de participar a aquel rito? ¿Por qué no lo considera no suficiente digno? O mejor dicho, ¿por qué no lo retiene indigno? Miren, escuchen ustedes lo que dice el comentario de una escritora americana. Escuchen. Aunque Jesús conocía a Judas y desde el principio lavó los pies, el Salvador ofreció al pecador todo incentivo para recibirle, para arrepentirse y ser limpiado de la contaminación del pecado. Propiamente porque los discípulos estaban sujetos a hierro y defectos, Cristo lavó los pies y todos menos que uno de los 12 fueron traídos al arrepentimiento. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres de decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Porque, ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir entre la cizaña y el trigo?
puede haber un Judas en el grupo. A las personas que no son de corazón siervos de la verdad y la santidad y que desean tomar parte en el rito de la Santa Cena, no debe prohibírselas. Jesús lavó los pies de Judas y anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Qué hermoso texto. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto: no estáis todos limpios. Entonces ahora nosotros verificando esto, nos decimos, bueno, ¿y cuál era la cena del Señor? ¿Quiénes eran las personas que estaban participando de la cena del Señor? ¿Saben quiénes eran los discípulos? Y antes de eso, ¿saben? 2 de ellos, hermanos, habían estado peleando con los otros de protagonismo por querer ser el mayor. ¿Se acuerdan ustedes, no? Incluso tuvieron la sinvergüenzada estos de traer a la mamá para decir, mira, Jesús, si viene la mamá posiblemente con corazón de madre, las mujeres hablan diferente, pueden estar convenciéndola a Jesús. Y viene esta mujer, ay Jesús, cuando tú entres en el reino, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Permite que mi hijito se siente a un lado derecho, el otro hijito a tu lado izquierdo. Estos pobres no saben, no han entendido nada. Y ahí estaban estos 2 sinvergüenzas. Gente que estaba en el corazón orgullo de protagonismo. Ay, yo estoy en la iglesia, vengo a la iglesia porque quiero un cargo. Ojalá me den el cargo de diácono, de anciano, ¿ok? Ojalá si le quito al mismo pastor y yo mismo llego a ser el pastor. Y si el pastor se cree más Superman de cualquiera, no ha entendido nada. Él es el servidor. Y Jesús ahí está resumiendo el todo. Ahí está Él lavando los pies. Y ahí está diciendo, no solo basta eso. Seré yo a través de estos símbolos que me voy a morir por ustedes. Pero el que me amó vendrá, ¿qué cosa? Y esto ustedes lo van a hacer hasta cuando yo venga. O sea que cuando Cristo venga, ¿saben lo que vamos a hacer? Va a haber una mesa kilométrica ahí. Y la primera cosa que vamos a hacer es ¿qué cosa? La cena. Porque esto no lo beberé con ustedes nunca más. Hasta el día en que ustedes estén conmigo en el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Y en esa mesa, en esa silla, si tú no estás, va a estar ahí tu nombre reservado. Franklin Olaya. Pero Franklin Olaya no está. Pero la silla estaba lista. Y va a ser triste. Va a ser triste porque la silla está lista con tu nombre. Porque Jesús te ve a ti, no como te ve la sociedad. Hoy estábamos hablando con mis hijos en el desayuno eso. Te ven como un producto. Jesús, Él susurra tu nombre. Te dice, te amo. Yo estoy por ti. Vine por ti. Morí por ti. Aunque si todos me negaren, si solo tú. Y eso me gusta. Hay una escritora americana que dice que cuando el ladrón que estaba en la cruz, mientras los que estaban siguiéndole todo y todo a Jesús estaban huidos por allá, ¿no es cierto? Metidos del puro miedo, huidos. Ahí estaba el ladrón. Y cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesús le prometió a él, no dijo que después de la muerte. Le dijo, cuando yo venga en mi reino, ¿tú qué cosa? Vas a ser levantado. Pero esa aceptación de ese hombre indigno que estaba ahí, colgado en la cruz, esta escritora dice que a Jesús le dijo, si yo tengo que venir solo por que así sea. Y eso le alegró para morir. Mientras los otros que habían caminado más de 3 años y medio estaban corridos por ahí, ahí estaba ese indigno. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. El servicio de la comunión no debe ser una ocasión de tristeza. Mientras los discípulos se reúnen alrededor de la mesa, no han de recordar y lamentar sus fallas. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido elevadora o deprimente. Ahora han venido a encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz.
sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia, con corazones purificados por la preciosísima sangre de Cristo. En plena conciencia de su presencia, aunque invisible, ha de oír sus palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo quisiera que la próxima Santa Cena que ustedes participen, puedan considerar no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. No esperen ser dignos, porque no vamos a ser dignos moralmente nunca. Pero cuando comas, come dignamente pensando en que esto, el Juan Calvino, hay un lindo pensamiento que dice Juan Calvino: el que se abstiene de la cena del Señor, ¿ok?, porque él piensa que es indigno, es como aquel enfermo, ¿ok?, que no toma la medicina porque está enfermo. ¿Entienden el significado? No, tú quieres sanarte. No. Entonces, eso es. La Santa Cena, la participación no es con el objetivo de, sino es que yo estoy aquí porque lo necesito. Y necesito que Dios me ayude. No es que yo me tengo que preparar con antelación para participar, sino que eso me da las fuerzas a mí para yo poder hacerlo. ¿Listo? Y entonces, cuando Cristo venga, recuerden ustedes, no tienen que considerarse dignos. Incluso cuando estemos ahí en el reino de los cielos, las ovejas dirán: Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, y te dimos esto? Y Jesús dirá: lo que habéis hecho a los pequeños me lo hiciste a mí. Pero hablando de la iglesia, quiero hablarles de este testimonio, último testimonio. Estaba una vez en una de las iglesias que servía y me llaman del hospital. Me dice: hay una persona que quiere hablar contigo. Me fui, esta persona me conocía, me dice: sí, te conozco. Quiero decirte que yo soy miembro de la comunidad, de tu comunidad. Digo: bueno, yo todavía no había visitado a todos los que estaban en la lista. Algunos pensaban que ya estaban ya listos, muertos, lejos, no sé, ¿no? Como no estaba actualizada. Y entonces digo: o sea que tú eres tal persona. Sí, dice. Y digo: ¿y qué tal? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Dice: mira, lo que pasa es que yo me alejé de la iglesia porque ahí los hermanos eran peleones, criticones. Yo quise incluso donar una cosa ahí a la iglesia que era de gran valor y no me aceptaron y pusieron pretextos. Y yo me enojé y desde ahí ya no me fui más a esa iglesia. Así. El hombre estaba medio, así como se dice, ¿no?, enojado por lo que había pasado en el pasado. Y ya tiempos, más de 15, 20 años que no había ido a la iglesia. Pero ahora él estaba condenado a muerte. Y le faltaba poco tiempo. Poco tiempo. Y ya le daban solamente unas semanitas de vida. Y él dice: yo te llamo a ti, ¿sabes por qué? Porque aquí, al menos en estas ciudades, ellos ya me han venido a decir a mí, ¿no?, que después que tú mueres, que cómo vamos a resolver la situación. Y tú, como eres el dirigente ahí, yo te estoy diciendo ahora. Por eso llamo a la enfermera acá también como testimonio. Yo quiero que hagas una cosa. ¿Qué cosa? Verás, yo, cuando me muera, quiero ser enterrado desnudo, puesto en el ataúd desnudo. Solo me envuelven con estas sábanas de aquí, de esta cama que yo estoy enfermo. Solo con esas me envuelven. Me envuelven ahí como momia y me metes. Y yo, era una cosa seria, ¿no? ¿Me entiendes? Hablando de muerte y hablando así. Y él, cuando me veía la cara a mí, medio preocupado, ¿no? ¡Franklino! Me dice, ¡Franklino! Y él me llamaba así. Y él le veía esto y este hombre está hablando de la muerte y me habla ¿entienden? Con un término irrisorio, ¿entienden? No te preocupes, así tienes que hacer. Pero otra cosa me dice: Franklin, y yo quiero ese funeral sin flores. Que no haya una flor. Sin flores. Y ese ataúd, para que tú no te preocupes, ahí frente al hospital, ahí mandé a hacer, yo mismo fui a coger.
Solo es de tabla. Son 4 tablas ahí con clavos. ¿Ok? Nada más. Está hecha mi medida, ya me midieron. ¿Ok? Solo tabla. No tiene ninguna decoración, nada. Pero una cosa, no quiero que me lleves a la iglesia. El funeral no quiero que sea en la iglesia. Quiero que el funeral sea ¿dónde? Aquí abajo en el hueco del hospital. Ahí había un hueco, pero pequeñito. O sea, que ese hombre no quería propio. Un hombre con dinero y tanta cosa, y ahora qué. ¿Entiendes? Y cuando él falleció, se tenía que cumplir los deseos de él. Pero antes de eso, él me llama, me dice: Franklin, ven acá. Me da la mano y me dice: ora. Y yo pido perdón por cualquier mal ejemplo que he dado. Me arrepiento no haber regresado a la iglesia. Pero yo creo en el mensaje de esa iglesia. Aunque si hay cocodrilos dentro de esa iglesia, yo creo en el mensaje de esa iglesia. Y esa es la iglesia verdadera. Y yo voy a ser fiel y firme. Me arrepiento no haber regresado. Pero me dice una frase linda: y yo sé en quién he creído, y con mis ojos he de ver al Salvador. Cuando Él venga, cuando Él me llame y susurre mi nombre, yo me levantaré para participar a esa gran invitación de Él. Porque Él me llamó, Él me amó. Yo quiero ahora que vengan las personas que van a cantar. Después de este canto, vamos a orar. Jesús a Judas Iscariote le lavó los pies, pero ya a los discípulos les habrá dicho: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Pero le estaba lavando también los pies. Y todos comenzaron a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús ahí en silencio. Incluso al traicionero, cuando le dijo: ¿qué cosa? Seré yo. Tú lo has dicho. Y cuando le vendrá a entregar con un beso, le dice: amigo, con un beso entrega. O sea que Jesús, ese es el amor infinito de Jesús, que hasta el último te va a decir como este canto: pecadores, venid. Es inútil que nosotros vengamos acá a la iglesia tanto tiempo, pasar toda la vida en la iglesia, porque todos aquí queremos estar en el cielo, participando de la Santa Cena ahí con Jesús, ¿verdad? Todos queremos. O hay alguien que no quiere irse al cielo. Si alguien que no quiere irse al cielo viene acá solamente por comer, por estar aquí juntos, así, ¿entiendes? Bienvenido también, ¿ok? Pero yo creo que todos los que estamos aquí es porque queremos ir a ¿dónde? Al cielo. Y Jesús va a hacer todo lo posible, así como hizo por Satanás en el cielo, como lo hizo también por Judas aquí en el suelo. Pero Él tomó la decisión. Él tomó la decisión. Y yo quisiera que nosotros también, si tenemos el corazón duro de piedra y estamos siendo aquí obstáculos para que el evangelio corra y traemos solo dificultades y problemas, yo creo que es hora de que caigas en esa roca que es Cristo, te hagas pedazos y digas: Señor, yo no soy digno, reálzame. Y ahora sí, y toma una decisión rápido. Si no estás todavía por parte de Cristo, rápido, toma la decisión. La decisión más importante de tu vida es esa: aceptar públicamente. ¿Por qué no? Por medio del bautismo. Acéptala y di: yo quiero vivir, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Jesús, eso es lo que quiere por nosotros. Y Él ya lo hizo, yendo a la cruz del Calvario, dejando primero el cielo, viniendo a la cruz, y ahora venció la muerte. Y Él dijo: yo voy a regresar. Y ahora yo quiero que junto con estas voces angelicales cantemos el canto este que era, y así quedamos despedidos del mismo cantito ese de que cantamos al inicio, ese bonito que es del resumen, ¿ok? El resumen, ¿verdad? ¿Cómo era ese canto? ¿No? Es ese que cantamos reciencita. Por eso yo lo amo, por eso, ¿ok? Levántense, hermanos, y con eso quedamos ya. Oración de despedida, oración de bendición y todo. Cantemos.
El que me amó vino una vez a nuestro mundo a padecer. Sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias, dejaste el cielo y viniste a la cruz. E incluso de ahí cuando te decían sal de la cruz, tú podías hacerlo, pero no lo hiciste. Porque cuando tú estabas en la cruz, mi nombre y el nombre de las personas que están escuchando este mensaje estaba en tu mente. Gracias por haber soportado hasta el final, mientras cada gota se derramaba por tu frente, por tus sienes, por tus brazos. Cuando sentías sed, sentías el cansancio de estar colgado, tendido por esos clavos, pero aún así tú sufriste hasta la muerte y muerte de cruz, con el único objetivo de que un día no muy lejano, cuando tú regreses, nos puedas tener en esa mesa a tu lado para poder tomar de ese vino que tú dijiste será tomado otra vez cuando ustedes estén conmigo en mi casa. Permite, querido Dios, que de los que estamos aquí no falte nadie. Consagra nuestra mente, nuestro corazón. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos las fallas que hemos cometido en el pasado. Y permite que vengamos a ti diciendo: Señor, lávanos con tu sangre, límpianos de todo pecado, con la completa certeza y seguridad de que tú cogerás nuestros pecados y lo lanzarás al fondo del abismo y nunca más te acordarás de ellos. Te agradecemos y juntos como comunidad, como iglesia, decimos: Maranata, ven Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. El amor de Dios en Padre y la comunión del Espíritu nos llena. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha
yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.